Resulta bastante común que a lo largo y ancho, yo diría de Latinoamérica, pero posiblemente del mundo entero, exista una animadversión contra Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es como una relación entre el amor y el odio. Y supongo que la pregunta es ¿por qué? Por un lado, es un amor, y me refiero a un amor porque todo lo que es estadounidense, y tanto productos de contenido, hola Lola, ¿cómo estás? Como los productos manufacturados, es decir, bienes y demás, son consumidos ávidamente por personas de distintos países, Latinoamérica incluida. Nos gusta ver las series, las películas, el contenido que se produce en Estados Unidos, donde se nos dice cómo es el mundo, cómo es la sociedad, qué es lo que deberíamos anhelar a hacer, a qué deberíamos anhelar o qué deberíamos anhelar ser, etc. Y al mismo tiempo hay este sentimiento casi de odio, de rechazo, y que me hace acordar muchas veces, claro, a la antipatía que usualmente generan los bullies, aquellos que se imponen, que intimidan, que nos hacen sentir que ellos saben y nosotros sabemos que son más poderosos. Un poco como mi gata, que también se impone y sabe que puede hacer de las suyas conmigo, con mi espacio, como si fuera el suyo y demás. Pero bueno, esta relación entre el amor y el odio, entre saber que efectivamente hoy por hoy, a lo largo de la historia de la humanidad, que hemos tenido muchísimos imperios, y le llamo imperios por decir muchísimas situaciones en las cuales una nación, una población, un grupo de personas han tenido el poder, han tenido la influencia, han tenido la hegemonía sobre el resto. Bueno, hoy nos encontramos con una realidad hegemónica en la cual, de alguna manera, el que ha dictado el ritmo, el espíritu mundial ha sido Estados Unidos. Y constantemente, yo diría que posiblemente en los últimos 100 años sobre todo, ¿no? A partir de sobre todo de casi 100 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial es que donde verdaderamente se comienza a ver esta hegemonía estadounidense en el planeta entero. Y esto obviamente lleva a fantasías, como muchas veces, ¿no? A querer, a soñar con cómo sería un mundo más independiente, un mundo sin ese, vamos a decirle, hermano mayor, sin esa fuerza hegemónica que de alguna manera dicta qué es lo que nos debe gustar, qué es lo que debemos consumir, y que además de eso ha dictado por los casi últimos 100 años la economía mundial. Y lo que se ve es ese rechazo, ¿no? Esos sueños de que algún día Estados Unidos va a caer, de que ya está viniendo otro poder. En algún momento fue Rusia, ahora China, y que los tiempos de imperio se acaban. Pero lo que muchas veces esto me hace pensar es, ¿qué implica esa caída del imperio? ¿Qué implica un cambio de poder mundial, sobre todo mundial hoy en día que estamos en un mundo globalizado? ¿Cómo impactaría nuestro mundo, nuestra realidad, la caída de Estados Unidos? ¿Qué significaría ese vacío de liderazgo? Y si es que eso verdaderamente llevaría a un terreno de juego más equitativo, más democrático, más balanceado, donde la mayoría de nosotros, los ciudadanos del mundo, disfrutemos del bienestar. Y sin embargo, hay que reconocer que la realidad es que de caer Estados Unidos
como ha sucedido antes, de caer el imperio de turno, pocas veces lo que sigue es la paz. Lo que sigue generalmente cuando cae el poder hegemónico es el caos y la violencia. Y hubo esta semana, se publicaron 2 editoriales justamente sobre este tema en el New York Times, y les comparto los links para aquellos que quieran leerlos. Está bien, están en inglés, pero ustedes saben que hoy en día con Google pueden traducir cualquier texto al idioma que mejor les parezca. Pero bueno, les voy a compartir los links para que puedan leer ambas editoriales. Pero fueron estos editoriales los que de alguna manera hicieron eco a una pregunta que me he venido haciendo. ¿Qué significaría para el mundo que Estados Unidos quizás no que caiga, sino simplemente que se retraiga de su papel de líder hegemónico? Hola y bienvenidos a una nueva exploración en Ursula Pfeiffer POV, Point of View, donde cada semana abrimos un espacio para analizar temas que creemos urgentes para nuestra sociedad y el diálogo social, y para servir como catalizador precisamente para esta conversación, para el compartir ideas, idealmente con argumento. Y bueno, si estos temas te parecen importantes, recuerda regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lola y nosotros te lo vamos a agradecer, y por supuesto seguirnos en redes sociales. Pero bueno, regresemos a la pregunta de hoy. ¿Qué significaría para el mundo que Estados Unidos, ya ni siquiera hablemos de que caiga, aunque podríamos considerarlo que caiga como poder hegemónico, sino que simplemente se retraiga, como lo ha venido haciendo, de su papel de líder sociopolítico mundial? Y bueno, creo que lo primero que deberíamos entender es qué significa esto para el tema de la paz mundial. Históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha servido de alguna manera como un ente, una entidad de disuasión extendida, es decir, como un paraguas de alguna manera que ha protegido a la mayoría del mundo, en este caso occidental, de la posibilidad de una escalada armamentista que vaya más allá, en particular de Estados Unidos, frente a supuestos creados, reales o no, adversarios. No quiere decir que otros países del mundo no hayan invertido en equiparse con armamentos y especialmente con armas nucleares. Hemos visto una proliferación de países que en este momento cuentan con bombas nucleares, y sin embargo posiblemente sin la existencia de un poder hegemónico como el de Estados Unidos, la proliferación sería muchísimo mayor al día de hoy, si es que no hubiese habido este poder socioeconómico y armamentista de alguna manera liderando el mundo occidental. Y en ese sentido, lo hemos visto recientemente a raíz de estos pocas semanas, porque en realidad han sido unos cuantos meses, recién vamos a llegar al tercer mes del mandato de Donald Trump en la presidencia, del segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Recién se van a cumplir 3 meses precisamente, no, se van a cumplir 2 meses recién, a finales de marzo. Bueno, a raíz, en este poquísimo tiempo, este muy corto tiempo que hemos visto cómo se ha retraído Estados Unidos del escenario mundial como poder hegemónico, hoy día Lola ha decidido que va a participar del diálogo a la fuerza. Bueno, hemos visto, por ejemplo, cómo Europa y en particular Alemania, Francia, ya han anunciado que van a incrementar su gasto en cuanto a armamento.
Lo hemos visto también de la NATO, una decisión que viene ante la sensación de que ya no pueden depender de Estados Unidos como un sistema de disuasión extendida, es decir, de contar con Estados Unidos como este paraguas bajo el cual se protegían, sino que han sentido que esta volatilidad, este cambio en política y en acercamiento al liderazgo mundial es efímero y depende mucho de quién esté en el poder. Y al ver qué tan rápido han cambiado las políticas, sobre todo en cuanto a políticas al exterior, de relaciones entre los países y del poder mundial, no pueden simplemente quedarse con las manos cruzadas, sino que tienen que prepararse ante un potencial vacío de Estados Unidos para defender los intereses que antes eran intereses compartidos y que ahora más bien se toman de alguna manera como intereses particulares, en este caso los países europeos, a diferencia de Estados Unidos. Por otro lado, esto a su vez también está retraída, esta retirada de Estados Unidos de un papel como líder mundial o de querer ser un líder, digamos, más hermético, casi como un ermitaño dentro, más proteccionista además, pero más allá de proteccionista, menos involucrado en el quehacer político mundial, crea no solamente esta erosión de la disuasión extendida, por la cual los poderes más o menos se mantienen balanceados ante la posibilidad de que venga un poderoso Estados Unidos y tenga algún tipo de acción bélica contra ellos, económica, etc., sino que además de eso ha creado una incertidumbre en las alianzas globales en general. Y creo que es precisamente el espíritu tan reactivo, tan poco consecuente, tan, ¿cuál sería la palabra? Caprichoso del gobierno actual de Estados Unidos, que hace pensar que hay la posibilidad de que no solamente ocurra en Estados Unidos, sino que abunden o surjan más políticos igual de populistas e igual de caprichosos en otros países. ¿Cómo confiar en tu aliado si tu aliado está supeditado a los caprichos del mandatario de turno? Supongo que esa es la gran pregunta. Entonces, esta retirada de Estados Unidos también ha puesto en crisis las alianzas globales históricas. Para comenzar, la relación entre Estados Unidos y Canadá, como ustedes saben, nunca ha estado peor, al menos dentro de la historia moderna, tanto así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana acaba de declarar que el peor enemigo de Estados Unidos es Canadá, cuando en realidad históricamente ha sido su mayor aliado. Son dos naciones que prácticamente comparten una cultura, en gran parte, por supuesto está la parte francesa de Canadá, pero en general el acento en el inglés, en la manera en que se habla inglés es muy parecido entre ambos países. Culturalmente prácticamente no hay una frontera para aquellos en producciones, por ejemplo, de Hollywood, que constantemente filman en Toronto, en Vancouver, etc. Hay casi una línea invisible entre actores, artistas, cómicos, americanos, estadounidenses y canadienses. La cultura es tan parecida que precisamente hasta en la comedia se comparten los mismos espacios. Y la comedia es especialmente reveladora porque el sentido del humor, como bien sabemos, está arraigado
en la cultura. No hay manera que algo nos parezca gracioso, que nos parezca cómico, si es que no somos insiders, si es que no somos parte de la cultura. Entonces, esa relación casi simbiótica entre Estados Unidos y Canadá en todos estos tiempos modernos, de pronto se ha visto quebrajada, se ha visto quebrada, resquebrajada, quebrada. Y la pregunta es, ¿por quién lo iba a poder prever? ¿Por qué se ha dado esto? Y todavía, que vamos a ir esto más adelante, vamos a analizar por qué se da todo esto, o al menos mi perspectiva, por qué se da todo esto. Pero en todo caso, ha asombrado, para comenzar, al cuerpo político o a los políticos canadienses, pero también al pueblo canadiense y sobre todo al pueblo estadounidense, a gran parte del pueblo estadounidense. Y lo que quiero aquí recalcar es que por más bully, por más prepotente que parezca Estados Unidos como si fuese esta gran entidad, lo interesante es que para aquellos que viajen a Estados Unidos se van a dar cuenta que aquí las personas son extremadamente gentiles, no hay un cruce de calle donde una persona no le esté cediendo al otro conductor de un vehículo el pase. La gente se saluda, aunque no se conozca en la calle. Hay un nivel de civismo altísimo y sobre todo de cortesía y gentileza hacia el vecino. En general, por supuesto, siempre hay excepciones, pero es una de las sociedades, diría yo, más gentiles, donde las personas constantemente están ayudando no solo a los que conocen, sino a los que no conocen, que a veces es aún más importante. Entonces, por más que haya esta imagen de Estados Unidos como esta entidad prepotente y ruda, impositiva, la realidad dentro del país, como muchas veces sucede, la población misma dista muchísimo de esta imagen. Entonces, cuando suceden cosas como las que están sucediendo con nuestro vecino del norte, Canadá, hay una gran, no solamente sorpresa, hay una gran vergüenza de lo que está sucediendo en el escenario internacional. Pero sumado a la erosión de este poder de disuasión extendido, que es la presencia de Estados Unidos en el escenario mundial, sumado a la incertidumbre que esto ha generado en cuanto a las alianzas globales, también está una inestabilidad económica y que lo hemos podido ver en las distintas bolsas de transacción que existe alrededor del mundo. El sistema económico mundial tambalea cuando hay inestabilidad dentro del sistema económico de Estados Unidos. El que Estados Unidos haya retraído no quiere decir que su presencia aún no sea hegemónicamente importante, especialmente dentro de la economía mundial. Y como subproducto de estos cambios geopolíticos y sobre todo de política exterior en Estados Unidos y políticas internas, además, sobre todo erráticas del actual presidente de Estados Unidos, donde se pone, donde se ha castigado y además se prometen más castigos tarifarios a las importaciones, etcétera, y que no se sabe bien cuál es el futuro porque va cambiando de un día a otro cuál es el panorama y cuál es el plan económico dentro de Estados Unidos, sobre todo en cuanto a sus relaciones comerciales con otros países. Todo eso ha generado una incertidumbre que usualmente le saca roncha al sistema económico mundial. Y eso es lo que estamos viendo, una gran inestabilidad económica que por supuesto va a impactar más a los países más débiles. Sumado a eso, esta política interna
donde Estados Unidos ha volcado la mirada a su interior y se ha desligado de un liderazgo mundial, abre la puerta precisamente para que haya un incremento en la fragmentación internacional, mayores conflictos entre naciones que viendo, digamos, donde, como dicen, ¿no? Cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Bueno, de alguna manera, por hacer una analogía, si Estados Unidos es el gato, los ratones son aquellos que mantenían ciertas formas sociopolíticas con sus vecinos, etcétera, precisamente porque había un poder que de alguna manera disuadía que se produjeran conflictos bélicos, comerciales y de distinta índole. Eso ya no existe. ¿Qué sucede entonces? Lo que esto lleva es, como decíamos al inicio, a caos, a incertidumbre y a una sensación que, lejos de crear bienestar, libertad y prosperidad, que es lo que supuestamente muchos dicen que debería existir erradicado de Estados Unidos, lo que se genera es precisamente crisis y sociedades reactivas. Entonces la pregunta, por supuesto, es que a todo esto es el por qué. ¿Qué está pasando y por qué es que Estados Unidos se está retrayendo de esta manera? Mi temor, lo que intuyo, es que en realidad es una estrategia de distracción, una estrategia populista, una estrategia que es parte de un proyecto de afianzamiento de poder interno en Estados Unidos, que precisamente con tanto circo y con un poco de pan repartido por aquí y por allá, la gente se va a olvidar de la importancia de los procesos democráticos, de la importancia precisamente de afianzar lo que ha sido hasta ahora la fortaleza de Estados Unidos, que son sus instituciones y su institucionalidad. Creo que el cambiar constantemente de iniciativas, de prioridades, de políticas, lo que hace es mantener no solamente a la población en un estado de estupor, de asombro constante, de shock, sino sobre todo a la clase política que en este momento debería estar cuestionando y proponiendo alternativas frente a lo que está sucediendo. La intensidad con que se ha generado un caos dentro del sistema gubernamental e institucional en Estados Unidos, no lo he visto, ni recuerdo haber visto algo semejante antes. Aún dentro del caos que ocurrió durante el primer mandato del presidente Donald Trump, donde muchas personas asumieron cargos para los cuales no estaban preparados porque no tenían la experiencia ni los conocimientos necesarios. Aún en ese primer mandato se entendía de que no habían mayores cambios que impactaran el tejido social en Estados Unidos. Esta vez la situación se siente distinta, diferente. Están habiendo cambios gravísimos, como por ejemplo que Estados Unidos, siendo uno de los estandartes del derecho del individuo dentro de una ideología capitalista, está viendo de que sus ciudadanos están cada vez más expuestos a que su información personal esté al alcance y al acceso de multimillonarios, por ejemplo, como Elon Musk, que sin haber sido elegido está cumpliendo con un rol crítico dentro del gobierno actual y además de eso sin haber dejado de ejercer sus actividades comerciales. Con lo cual, obviamente, hay un conflicto de interés porque
¿Qué quieren las empresas sino tener acceso a la información privada del consumidor en cuanto a dónde vive, cuánto gasta, en qué invierte, qué actividades hace, cuáles son sus necesidades, cuándo se va a retirar, cuándo es económicamente activo, etcétera, etcétera, etcétera? Toda esa información está en el sistema de identidad, como es el seguro social, está dentro del sistema de fiscal, como es el IRS, que es precisamente la entidad que se encarga de recolectar y distribuir, recolectar los impuestos y dar a aquellos que hayan pagado de más, devolverles dinero, etcétera. Pero sobre todo entender cuánto hace cada ciudadano, cuánto es lo que está declarando, cuánto es lo que está pagando, cuánto se le va a demorar y más allá de eso incluso sus números de cuentas bancarias. Es decir, hoy por hoy, teniendo acceso a las distintas instituciones y sobre todo viendo toda la información que estas instituciones tienen del ciudadano, una cosa es pensar, bueno, finalmente si están divididas los datos, las informaciones, si están divididas entre las distintas instituciones no hay mayor peligro. Pero ¿qué sucede cuando una misma entidad tiene derecho a recabar la información de todas y acumular y a contrastar para tener una imagen completa de cada ciudadano, de la vida de cada ciudadano, de la realidad económica de cada ciudadano? El ciudadano pierde totalmente su privacidad y su capacidad de proteger lo primero que deberíamos poder proteger, que es nuestra identidad y nuestra persona. En fin, ¿qué está pasando? Creo que lo que estamos viendo es un esfuerzo concertado de distracción que espero no tenga éxito. Pero regresando al tema inicial, cuando tenemos estos sueños que vienen de décadas, ¿no? De que queremos que finalmente caiga el poder hegemónico, creo que es importante también pensar si estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de esto. Si Estados Unidos, que es el estandarte supuestamente de la democracia, está lista para dejar ir, deshacerse, sacrificar sus instituciones democráticas, ¿acaso los demás países también no tendrían esa libertad? Si bien Estados Unidos no siempre ha sido consecuente entre lo que pregona y lo que hace, sí es verdad que tener un líder que al menos dictamine valores, ciertos modos de operar en los cuales se respete al ciudadano y su decisión, como por ejemplo tener elecciones válidas, elecciones transparentes, políticas. Al desaparecer el gran, vamos a decir, policía, el gran patrullador de la democracia, ¿qué le espera al resto de países? Bueno, este es un tema que vamos a tener que seguir observando porque, imagínense, recién vamos a cumplir 2 meses de este cambio en la política interna y externa de Estados Unidos. Habrá que ver qué es lo que se viene, no solamente en las siguientes semanas, sino en los siguientes 4 años. Hasta acá llegamos con la exploración. Y nada, recuerden que si este tipo de conversaciones, de diálogos les parece importante, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sugiéranos temas, participen del diálogo. Nos encanta ver sus comentarios, así estén de acuerdo o no. Y bueno, nosotros nos vemos pronto.